Entonces cambia también su terapéutica, ¿no? Si es estreptococo con neumonía, daremos medicamentos contra los gram positivos. Si es hemófilos influenza, si es un ancianito, daremos también contra los gram negativos. Y si es, por ejemplo, una neumonía aspirativa, daremos lo que son clindamicina, imipenem, meropenem, esos medicamentos, ¿ya? Si un paciente tiene EPOC, por ejemplo, o tiene, por ejemplo, bronquiectasias, o tiene fibrosis pulmonar, también un poco cambia los gérmenes, hay que pensar en hemófilos influenza, hemorragia catarral, o en la misma pseudomonas, y también su terapéutica va a cambiar, ¿ya? Dependiendo de la patología que tenga el paciente. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar neumonía adquirida en la comunidad? El principal y a la cabeza está el tabaquismo, ¿no? Todo paciente que consume cigarrillos tiene bastante predisposición por esto, ¿ya? Hay los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, los pacientes que trabajan bastante en lo que son los bancos, ellos están con una temperatura en su trabajo y cuando salen a la calle tienen otra temperatura, entonces estos cambios bruscos de temperatura también contribuyen a una mayor tasa de infección. Los pacientes que están en visitando a un paciente que está en algún hospital se pueden infectar. Los pacientes que sufren de constantes infecciones de vías respiratorias superiores en el último mes, pacientes con antecedentes de enfermedades crónicas del aparato respiratorio como asma, bronquitis crónica, bronquiectasis, fibrosis pulmonar, los pacientes que tienen alteraciones neurológicas, ¿no? Convulsionan, que sufren de epilepsia, no se pueden aspirar. La patología más frecuente asociada a neumonía es la de no pulmonar, es la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Es la insuficiencia cardíaca. Asimismo, hoy en día es muy frecuente encontrar a pacientes con oxigenoterapia domiciliaria, ¿ya? Por el COVID, ¿no? El oxígeno ayuda, ¿no? Es algo medicinal, pero cuando no se da un adecuado oxígeno, un adecuado litraje, una adecuada cantidad, el oxígeno también forma radicales libres, ¿ya? Estos radicales libres contribuyen a que el epitelio bronquial sea destruido y por ahí se pueden ingresar otros gérmenes, ¿ya? Pacientes con alguna alteración crónica de la vía respiratoria que usan oncolíticos de manera crónica, por ejemplo, la acetilcisteína, como ustedes ya saben, su mecanismo de acción rompe los puentes disulfuro, entonces rompe el moco, ¿no? Y el moco es su factor protector a nivel bronquial. Entonces, si no hay moco, los gérmenes pueden entrar a la vía respiratoria. Y por último, los pacientes asmáticos utilizan bastante los inhaladores, pero no los betagonistas ni los antimuscarínicos, sino los corticoides inhalados, ¿no? Los corticoides inhalados van a tener un efecto antiinflamatorio en esos pacientes, ¿no? Y al tener un efecto antiinflamatorio también van a provocar que las defensas a ese nivel disminuyan, provocando que también los gérmenes ingresen a la parte respiratoria, ¿no? Y provoquen una infección y luego provoquen una neumonía, ¿no? Entonces, estos son los principales factores de riesgo para desarrollar una NAC, pero a la cabeza siempre va a estar el tabaquismo. Solamente para recordar dentro de su fisiopatología, ¿no? La principal vía de infección de las neumonías, ¿ya? Va a ser a través de los aerosoles, ¿no? Cuando un paciente estornuda, bota el aerosol y a través de la nariz hasta la vía respiratoria inferior llegan los estreptococos, ¿no? Cuando los estreptococos llegan, la principal célula de defensa van a ser los macrófagos, ¿no? Los macrófagos van a intentar fagocitar este germen, como ustedes se acuerdan, y van a liberar mediadores inflamatorios como interleucina 1, 7, factor de necrosis tumoral, para que lleguen los segundos células de defensa, que son los polimorfonucleares, ¿no? Entonces, los polimorfonucleares van a avanzar hasta los alvéolos y ahí se va a dar el mecanismo fisiopatológico donde va a haber bastante infiltración neutrofílica, bastante exudación de proteínas plásticas, lo que va a llevar a que los alvéolos se colapsen, se llenen de mocos, se llenen de secreciones, formen una consolidación pulmonar, ¿no? ¿Quién entró? Ya. Entonces, esta consolidación pulmonar va a ser la fisiopatología de la neumonía, porque a través de los poros de Kohn o los canales de Lambert, todas estas secreciones, infiltrados y gérmenes van a conllevar a que haya más infección respiratoria. De un segmento pulmonar que está afectado, se puede afectar un lóbulo,
dos lóbulos, inclusive pasar al otro pulmón, desencadenando neumonías severas, ¿ya? Entonces, las principales células afectadas a este nivel van a ser los macrófagos, los polimorfonucleares y los alvéolos, que se llenan de bastante secreción, ¿ya? A los alvéolos ser colapsados por líquido, los pacientes generalmente van a desarrollar insuficiencia respiratoria, porque va a haber una alteración en la ventilación-perfusión. Los alvéolos están no ventilados y sí perfundidos. Entonces, por eso es que los pacientes con neumonía, cualquier tipo de neumonía, desarrollan insuficiencia cardíaca. Por eso los pacientes con COVID, al tener una neumonía bilateral, que casi todos los alvéolos están afectados, desarrollan rápidamente insuficiencia respiratoria, ¿no? Y por más oxígeno que le podamos dar, mientras esos alvéolos estén colapsados, no van a poder subir la presión arterial de oxígeno, ¿no? Y por eso es tan difícil salvar a un paciente con COVID que esté con neumonías severas, ¿no? El gol estándar para diagnosticar neumonía es la biopsia pulmonar, ¿ya? Ver en el microscopio los resultados de la fisiopatología desencadenada por criptococo, ¿ya? Pero no a toda neumonía le van a hacer una broncoscopía para hacerle una biopsia, ¿no? Entonces está difícil. Por consenso se llegó que el diagnóstico de neumonía va a ser un diagnóstico clínico o radiológico. Entonces tenemos que ver cuáles son las principales manifestaciones clínicas y cuáles son las principales manifestaciones radiológicas, ¿no? Entonces, dentro de las principales manifestaciones clínicas, tenemos, número uno, la tos con expectoración, puede ser amarilla, verdosa. Los pacientes, como los alvéolos van a estar colapsados, van a estar llenos de moco de líquido, no va a haber intercambio gaseoso, por eso van a tener disnea, ¿no? Van a estar con un poco de insuficiencia respiratoria. Si esta consolidación avanza y provoca derrame pleural, los pacientes pueden tener un dolor torácico tipo pleurítico, ¿ya? Hasta un 15% también pueden desarrollar hemoptisis, los pacientes van a tener síntomas sistémicos como malestar general, van a estar taquipnéicos, taquicárdicos, van a tener fiebre, ¿no? Estos son en los síntomas, ¿ya? Pero, ¿qué van a encontrar ustedes cuando ausculten a un paciente, cuando le examinen? Eso es lo que van a encontrar principalmente en el examen físico de un paciente con una neumonía, ¿no? A la inspección, como el paciente va a estar con los alvéolos colapsados, va a estar con la consolidación pulmonar, va a estar en insuficiencia respiratoria, el paciente va a estar taquipneico, polipneico, va a estar musculatura accesoria, ¿ya? Puede haber aleteo nasal inclusive. Cuando ustedes palpen la zona de la consolidación, el frémito táctil va a estar incrementado, ¿no? A diferencia de un paciente que tenga un derrame pleural que va a estar disminuido, ¿no? A la percusión va a haber una submatidez o matidez también si lo quieren llamar en la zona. Cuando ustedes auscultan a un paciente, el murmullo vesicular va a estar disminuido, va a haber un soplo tubárico. Los crepitantes van a ser húmedos, ¿no? Por colapso alveolar. Va a haber broncofonía, también puede haber pectoroloquia y egofonía, ¿no? Son los signos más frecuentes que se pueden encontrar en un paciente con una neumonía, especialmente los pacientes que tienen consolidación pulmonar. En la parte de la radiografía, esa va a ser la típica consolidación que ustedes van a observar, que es una zona radiopaca, ¿ya? A nivel pulmonar, y dentro de su interior tiene un broncograma aéreo. Ahorita es difícil ver el broncograma aéreo, se ve mejor en las tomografías, pero cuando ustedes vean esta imagen, lo primero que tienen que pensar es neumonía. Lo segundo, por su nivel, que está en el lóbulo superior, una tuberculosis también puede ser. Y lo tercero también puede ser una masa, ¿no? Una consolidación pulmonar. Entonces, esas de acá son las principales alteraciones. En la radiografía de tórax lateral que se pone, la consolidación que estaba en el lóbulo superior derecho se observa en la parte de acá, ¿ya? En la parte posterior, ¿no? Entonces, probablemente, cuando las neumonías son en la parte posteriores, pueden ser también neumonías aspirativas, ¿ya? Porque se localizan en la parte posterior. Entonces, quizás es un paciente ancianito que tuvo una aspiración y desarrolló una neumonía, ¿no? Entonces, acá también la terapéutica puede cambiar, ¿no? Porque ya daríamos contra los anaerobios más que contra los gram positivos. Acá tenemos otra pequeña consolidación en la base izquierda, ¿no? Las neumonías se pueden localizar en cualquier parte, lo más frecuente es que sean del lado derecho, pero acá tenemos en la parte izquierda, ¿no? Una consolidación. Y también probablemente haya un pequeño derrame pleural, ¿no? Porque el ángulo costofrénico está borrado. Entonces, una consolidación más un pequeño derrame pleural
ya nos están dando un indicio de una probable neumonía complicada, ¿no? Complicada con derrame pleural. Si no se controla esta neumonía, el derrame pleural avanza y provoca también la formación de empiemas, que es una urgencia neumológica, ¿ya? Acá vemos lo que estamos observando muy frecuentemente en este último año, ¿no? Los patrones intersticiales, retículos nodulares, ¿no? Que tienen que ver con neumonías tipo virales o neumonías atípicas, ¿no? Por ejemplo, con micoplasma, con legionela, pero más frecuentemente asociado a las neumonías virales por COVID-19. Es un patrón intersticial bilateral, ¿no? Donde están afectados casi en su totalidad todos los alvéolos, ¿no? Por eso es tan difícil sacar a un paciente que está con neumonía severa, porque todos los alvéolos están colapsados y hay que hacer juegos con los ventiladores mecánicos, ¿no? Este de acá es una tomografía. En tomografía ya no hablamos de radiopacidades ni de radiolucideces, hablamos de densidades, ¿no? Entonces, la consolidación va a ser una zona hiperdensa. Por ejemplo, acá hay dos consolidaciones, ¿no? Acá hay una consolidación pequeña y acá hay una consolidación grande, ¿ya? Adentro hay un broncograma aéreo, ¿ya? Que es el bronquio dibujado, ¿ya? Lleno de aire o también un poco lleno de moco, un poco de líquido, ¿ya? Entonces, esa es la típica consolidación con un broncograma aéreo, ¿no? Una zona hiperdensa y si fuera una radiografía de tórax sería una zona radiopaca y en su interior el bronquio dibujado, ¿ya? Acá se puede ver en las dos zonas. Entonces, si ustedes ven eso, es típicamente un hallazgo de una neumonía. Aquí también es una pregunta de examen, ¿no? Les pueden preguntar también qué germen está fuertemente asociado al desarrollo de los neumatoceles, ¿ya? Entonces, el germen más frecuentemente asociado va a ser el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus desencadena una necrosis a nivel pulmonar, ¿no? La formación de huecos. Cuando estas zonas necróticas a nivel pulmonar, que primero son zonas de consolidación, el Staphylococcus aureus afecta de manera bilateral, con zonas de consolidación tipo parchado. El paciente logra superar esto, pero esas zonas de necrosis se evaporan, ¿no? Quedan huecos, quedan neumatoceles como secuelas, ¿ya? Entonces, si nosotros encontramos neumatoceles, probablemente ha sido un paciente infectado por Staphylococcus aureus, ¿ya? Es el germen más frecuentemente asociado a este. Así como tenemos radiografía de tórax, tomografía de tórax, también tenemos la ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar se ha estudiado ampliamente, inclusive mencionan que es más sensible para encontrar consolidaciones pulmonares antes que la radiografía, ¿ya? Y la ecografía de tórax se utiliza bastante hoy en día en lo que son las unidades de cuidados intensivos para ver zonas de consolidación a nivel pulmonar, ¿ya? En lo que es ecografía pulmonar ya no hay radiopacidad, ya no hay hiperdensidad, hay ecogenicidad, ¿no? Entonces la zona consolidativa, que es lo de acá, con su broncograma aéreo, que son como ramitas, ¿ya? En su interior, va a ser una zona hiperecogénica, ¿ya? Y la zona de líquido va a ser una zona hipoecogénica. Entonces acá tenemos una consolidación pulmonar, una zona hiperecogénica, con un derrame pleural, ¿ya? Una zona hipoecogénica, ¿no? Entonces un paciente con una neumonía complicada con derrame pleural. Y la ecografía ayuda bastante a ver ese tipo de complicaciones, ¿ya?
Recording in progress. ¿Me escuchan? Creo que se me fue el internet, me parece. Sí, doctor, se le fue el internet. Ya listo. Se Vamos así. quedó justo explicando la primera parte de esa diapositiva. Bien, entonces, ya vimos lo que es radiografía, las manifestaciones clínicas, el examen físico, la radiografía de tórax, la tomografía, la ecografía. Entonces vamos a ayudarnos de otras herramientas también, como son la parte de laboratorio, ¿ya? Entonces, normalmente si pedimos un hemograma, esperamos encontrar un hemograma con desviación izquierda, ¿ya? Y reactantes de fase aguda como proteína C reactiva o procalcitonina, que también van a estar incrementados, ¿ya? ¿Para qué pedimos función renal, función hepática o electrolito sérico? ¿Ya? Lo pedimos para poder sacar nuestros índices, ¿ya? El más usado es el índice de severidad de neumonía, para poder formar los grupos, si el tratamiento va a ser ambulatorio, si el tratamiento va a ser hospitalario, o si el paciente se va a ir a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, para eso pedimos todo eso de laboratorios, para poder sacar las escalas de severidad, ¿ya? Sí o sí tienen que pedir a su paciente cultivo de esputo para gérmenes comunes, ¿ya? Porque siempre lo ideal es no solamente tratar de manera empírica, sino tratar de buscar el germen que está causando la neumonía, porque no siempre va a ser Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Puede ser otros gérmenes, ¿ya? Y la terapéutica va a cambiar según el germen, ¿ya? Normalmente tenemos que ver que la muestra sea una buena muestra, ¿no? Entonces el microbiólogo tiene que informar si la muestra tuvo menos de 10 células epiteliales por campo en 100 campos explorados o más de 25 leucocitos por campo en 100 campos explorados, para considerar que sea una buena muestra y el germen que se encuentra ahí sea realmente el germen que está infectando al paciente y no sea una contaminación, ¿ya? Pueden pedir hemocultivos siempre y cuando su paciente esté escéptico. Si su paciente está escéptico, pueden pedir un hemocultivo, pero de todas maneras solamente salen positivo hasta un 20% de los casos. No ayuda tanto, pero sí es importante cuando el paciente está escéptico pedirlo. Cuando un paciente con una neumonía tiene un derrame pleural, sí o sí se tiene que hacer una toracocentesis diagnóstica, ¿ya? Para ver en qué estadio está la neumonía, porque si es un empiema, se tiene que poner un tubo y dar otra terapia antibiótica también, ¿ya? Y cuando el paciente ustedes lo tratan y no se recupera de la neumonía, entonces ya está indicado hacer una broncoscopía diagnóstica, ¿no? Para ver si es que cómo están los pulmones de afectados, o también porque si hay un fracaso terapéutico constante, entonces quizás no es una neumonía, también puede ser una neoplasia, ¿no? Que se comportan así, las neoplasias infectan, entonces te da a pensar que fuera una neumonía, y al final ese es un tumorcito lo que se está infectando, ¿ya? Por eso no, los antibióticos no tienen ningún efecto, ¿ya? Entonces, en el último de los casos ya utilizamos las técnicas invasivas, cuando los pacientes no van bien. Entonces, como les dije, ¿no? En neumonías es importante sacar las escalas pronósticas, ¿no? El más usado en el ambiente extrahospitalario y hospitalario va a ser el CUR 65, ¿no? Donde tiene los siguientes parámetros, como confusión, la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad mayor de 65 años. Todos van a tener un punto, y dependiendo del puntaje, vamos a ver si el paciente es tratado de manera ambulatoria, si se hospitaliza o se va a la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Aquí pueden cambiar los diversos autores, ¿no? Pero siempre van a decir que el cursero va a ser un manejo netamente ambulatorio, ¿ya? Hasta un CUR 1 podría ser ambulatorio, pero cuando ya el paciente tiene un punto, 2 puntos, hasta más, sí o sí se considera la hospitalización. Cuando un paciente ya tiene 4 puntos a más, sí o sí el paciente debería ir a la unidad de cuidados intensivos. Y dependiendo del puntaje, también podemos ver la mortalidad del paciente, ¿no? Como ustedes pueden observar en el cuadrito, si tiene 0 puntos, 0,7% de mortalidad.
y si llega hasta los 5 puntos, puede tener hasta casi un 60% de mortalidad, ¿ya? Entonces acá ustedes lo van a utilizar bastante. Cuando se vayan a hacer hay un CUR modificado que ya no te pone la urea, solamente te saca la confusión, frecuencia respiratoria, presión arterial y la edad nada más, para determinar si tu paciente lo puedes tratar tú en tu posta o lo refieres mejor a un hospital. Este es el índice de severidad de neumonía, ¿ya? En donde tiene más parámetros, ¿no? Debe ser utilizado más en los ambientes hospitalarios, ¿ya? Donde tengan todo eso, ¿no? Tiene puntajes, ¿no? Por ser hombre te dan un puntaje, por ser mujer te dan un puntaje. Si tienes alguna comorbilidad como neoplasia, falla renal, falla hepática, también te dan puntaje, ¿no? Tus signos vitales, como está tu frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, pulso, te dan otro puntaje. Interviene también lo que es el laboratorio, con el pH, glucosa, sodio, hematocrito, ¿no? Si es que tiene o no tiene derrame pleural, si hay insuficiencia respiratoria o no, te dan puntajes, ¿ya? Entonces esto de casi hacer una tabla, dependiendo del puntaje también vas a decidir si tu paciente a dónde se va, ¿no? Si es menor de 70 puntos, el tratamiento es netamente ambulatorio. Si ya el paciente tiene entre 71 y 90 puntos, lo puedes observar, ¿no? Observar un día, 2 días cómo va. Si ya tiene más de 91 puntos, sí o sí se tiene que hospitalizar el paciente, ¿ya? Porque es un paciente con alta tasa de mortalidad. Este cuadrito del libro de neumología clínica de Álvarez es bien consistente para el tratamiento de neumonías, ¿ya? Acá te da, según el curso 65, te dice, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Si tienes 0, sí o sí es un tratamiento ambulatorio. Y el tratamiento ideal, pensando que es un estreptococo, es con amoxicilina simple nada más, de 1 gramo, cada 8 horas por un tiempo mínimo de 5 días, ¿ya? Un tiempo mínimo de 5 días. Ese es el número 1. Número 2, si el paciente tiene 1 o 2 puntos, ya te considera un tratamiento hospitalario, ¿no? Y ahí puedes utilizar otras drogas, o puedes utilizar solamente cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, la ceftriaxona, o puedes asociar lo que es la amoxicilina con clavulámino, más algún macrólido, ¿no? Como acitromicina, claritromicina, por ejemplo. Si el paciente ya tiene 3 o 4 puntos, ya lo manda a la unidad de cuidados intensivos. Y ahí ya hay más medicamentos que pueden entrar, ¿ya? No solamente la cefalosporina de tercera generación con los macrólidos, sino también se le da las quinolonas, ¿no? Como levofloxacino, por ejemplo, ¿ya? El tratamiento mínimo para una neumonía adquirida en la comunidad va a ser de 5 días, ¿ya? A diferencia de las intrahospitalarias que como mínimo son 7 días. Cuando digo mínimo no quiere decir que solamente son esos días. Depende del paciente, se le puede extender, ¿no? 7 días, 10 días, por ejemplo, ¿ya? Este cuadrito solamente le he puesto para mencionarles que hay infinidad de esquemas, ¿no? De tratamiento según la sociedad que ustedes puedan leer, ¿ya? Diversos medicamentos, ¿no? Dependiendo también de los gérmenes que pueden pensar. Pero el que más me gusta es el de acá, porque lo pone de una manera sencilla y los cuales son medicamentos que tenemos a la mano también, ¿no? En cualquier centro hospitalario. Entonces este cuadrito es bien importante para que se lo lleven a su serum, por ejemplo, para que sepan tratar neumonías ya. Dentro de su prevención, como ya sabemos que el factor de riesgo más importante va a ser el tabaquismo, decirle al paciente que abandono de tabaquismo, abandono de alcohol. Si el paciente es obeso, si es hipertenso, si es diabético, tiene que estar bien controlado porque si no hay un adecuado control de las comorbilidades, los pacientes normalmente se pueden infectar más todavía, la neumonía puede avanzar más y su tasa de mortalidad es superior. Y la vacunación va a ser el pilar del tratamiento en prevención, pues, ¿no? Tenemos actualmente la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el neumococo, ¿ya? Que es importante vacunarnos contra eso. Eso es lo que es neumonías adquiridas en la comunidad, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la parte que es la neumonía intrahospitalaria. Otra vez para recordar, va a ser toda aquella neumonía que ocurre 48 a 72 horas después del ingreso hospitalario y que puede durar hasta 15 días o un mes del alta hospitalaria, ¿ya? Entonces, si un paciente fue dado de alta por X motivo y después de 15 o inclusive un mes desarrolla síntomas respiratorios, no hay que pensar en una neumonía adquirida en la comunidad, sino hay que pensar en una neumonía intrahospitalaria, porque el tratamiento va a cambiar.
Dentro de su epidemiología, pues las neumonías intrahospitalarias es la segunda causa más frecuente de infección intrahospitalaria. ¿Cuáles son las principales? Son las ITUS, ¿ya? Entonces, la ITUS primero, luego sigue la intrahospitalaria. Su incidencia más o menos es de 20 casos por 1000 ingresos en el hospital, ¿ya? Y más o menos una tercera parte de las neumonías intrahospitalarias que ingresan pueden llegar a la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Hay pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos por otra cosa y ahí se infectan normalmente, ¿ya? Porque es una zona de bastante contaminación también, ¿ya? Y algo que es importante también, que hay dos clasificaciones de neumonía, ¿ya? Número uno, la de inicio tardío y la de inicio temprano. La de inicio temprano es hasta los 4 días y normalmente se ven más involucrados los gérmenes extrahospitalarios, ¿no? Y si un paciente tiene una neumonía tardía, que es más de los 5 días, normalmente se ven involucrados los gérmenes intrahospitalarios, a la cabeza Pseudomonas, Staphylococcus aureus, por ejemplo. Dentro de esa etiología, los gérmenes más frecuentes, al igual que la SNAC, cualquier germen te puede dar neumonías intrahospitalarias, cualquier germen, así sea hongo, virus, gran positivo, gran negativo. Pero esa también es pregunta de examen. Los gérmenes más frecuentes asociados a neumonías intrahospitalaria son la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? También. Entonces, esos son los gérmenes más frecuentes en las neumonías intrahospitalarias. Eso tiene que aprenderse. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar neumonía intrahospitalaria son los siguientes, ¿no? Haber estado hospitalizado durante 2 días mínimo o más en los últimos 3 meses. Acá ponen 3 meses, ¿por qué? Porque hay autores que también mencionan que la neumonía intrahospitalaria se puede considerar hasta los 3 meses, porque hay gérmenes de crecimiento muy lento, ¿no? Que mencionan que puede darnos una neumonía hasta los 3 meses de el alta hospitalaria, ¿ya? Pero normalmente que sea un mes. Pacientes que habitan en un asilo, que están en contacto con personal de salud como médicos o enfermeras, también los médicos, enfermeras o personal técnico puede llevar los gérmenes del hospital a su trabajo. Y también en nuestro medio tenemos bastante automedicación, ¿no? Los pacientes se sienten mal, se van a la farmacia, les dan amoxicilina, o a veces les dan cefalosporinas, dexametasona, endovenoso, intramuscular. Entonces, pacientes que utilizan bastante la polifarmacia, por resfríos nada más, también tienen una alta tasa como factor de riesgo para desarrollar neumonías intrahospitalarias y que estas neumonías intrahospitalarias sean por gérmenes más resistentes, ¿ya? Dentro de la patogenia de las infecciones intrahospitalarias tenemos 4 métodos de contagio, ¿ya? Número 1 va a ser por la microaspiración de las secreciones, normalmente cuando los pacientes están con un tubo endotraqueal. En el tubo endotraqueal se van a formar secreciones que vienen de la orofaringe, ¿ya? Entonces, esas microaspiraciones pasan por el tubito y pueden desarrollar infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Otra cosa es también que el tubo endotraqueal tiene como un baloncito de aire, ¿ya? Para evitar que el tubo se mueva. Entonces, encima de ese baloncito de aire se forma también bastante biopelícula de gérmenes, ¿ya? Que se quedan ahí. Cuando el tubo se mueve, todo este acúmulo de gérmenes va a pasar directo a la vía respiratoria. También generan infección. Otro es que, por ejemplo, los pacientes que están hospitalizados por una celulitis, por ejemplo, ¿ya? Los gérmenes, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, pueden viajar por la parte hematógena y llegar al pulmón y desarrollar una infección intrahospitalaria, ¿ya? Es otra vía. Y la última vía es, por ejemplo, los pacientes que están también hospitalizados sufren de bastante estrés, ¿no? Entonces puede dar gastritis o puede dar reflujos. Entonces, o le dan bastante inhibidor de bomba de protones, ¿no? A estos pacientes. Entonces, disminuyen el pH y eso hace que las bacterias pasen a la vía respiratoria, como están cercanas por un fenómeno de translocación bacteriana, ¿no? Entonces, microaspiración, eh, ingreso de biopelícula, diseminación hematógena o translocación bacteriana son las vías más frecuentes de neumonías intrahospitalarias cuando los pacientes están dentro de un nosocomio. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria? Así a secas, paciente que ingresa por otra cosa que no sea neumonía, le sacan su placa a control, está normal, después de 2 o 3 días desarrolla síntomas respiratorios y le sacan una nueva placa y en esa nueva placa sale una consolidación pulmonar, pues no va a ser un cáncer, no va a ser algo crónico.
Lo más probable es que sea una neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Asimismo, tenemos criterios. Tenemos una pequeña escalita que se llama la escala CEPIS, ¿ya? La escala CEPIS también es una pequeña escala que la pueden aplicar en el hospital, ¿no? En donde el día número 1 de ingreso le toman la temperatura del paciente, le sacan un hemograma, ven si tiene secreciones bronquiales, le pueden o no sacar un análisis de gases arteriales, le sacan su plaquita sí o sí, y al día 3 los mismos parámetros lo vuelven a tomar y le van a dar un puntaje si encuentran, ¿no? Según los valores. Si el paciente el día 1 tuvo un puntaje de 3 y el día 3 tiene un puntaje más o igual a 6 puntos, sí o sí nos encontramos ante una neumonía intrahospitalaria con esta escala CEPIS, ¿ya? Y con eso ya procedemos a dar el diagnóstico. Entonces acá lo que les dije en el ejemplo, ¿no? Una paciente mujer que ingresa con una placa de tórax normal prácticamente, a los 2 o 3 días desarrolla un foco consolidativo basal derecho. Esto no va a ser un cáncer, como les dije, ¿no? No va a ser una telectasia, no va a ser líquido, ¿no? Entonces es una consolidación pulmonar por el tiempo de formación. Entonces la paciente está desarrollando una neumonía intrahospitalaria. En la parte del tratamiento de las infecciones intrahospitalarias, también depende mucho del germen que encontramos en el esputo, pero también el tratamiento es empírico, ¿no? Como la NAC. Entonces, hay diferentes sociedades en donde nos mencionan, ¿no? ¿Cuál podrían ser los esquemas que utilicemos, ¿no? Pero para ustedes tienen que ya saber qué medicamento se utiliza contra los gram negativos y los gram positivos. Como ya dijimos, a la cabeza gram negativos, Pseudomonas, por ejemplo, o Haemophilus influenzae, como gram negativos, entonces tenemos que tener en nuestra cabecita nuestro esquema, ¿no? ¿Qué utilizamos contra los gram negativos? Ya, podemos utilizar número uno, por ejemplo, quinolonas. Podemos utilizar lo que es el levofloxacino, el moxifloxacino o ciprofloxacino. Ya tenemos esas tres herramientas para ayudar. Número 2, aminopenicilinas. ¿Cuáles son las principales aminopenicinas? Por ejemplo, la ampicilina sulfactán o la piperacilina tulsulfactán también. Son dos de aminopenicilinas. Número 3, cefalosporinas que abarquen pseudomona. Tenemos la tercera generación como la ceftazidima, por ejemplo, o la de cuarta generación como la cefepime, ¿ya? Tenemos también aminoglucósidos también que podemos usar, como gentamicina, micacina. Tenemos carbapenémicos como imipenem, meropenem, artapenem. Entonces, esos medicamentos son contra los gram negativos. Entonces, ya nosotros podemos armar nuestro propio esquema utilizando esos medicamentos. Por otro lado, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes de neumonía intrahospitalaria tipo gram positivos? A la cabeza está el Staphylococcus aureus, ¿ya? Entonces, podemos usar dos medicamentos. Uno, que es la oxacilina, cuando es un Staphylococcus aureus sensible, y la vancomicina, cuando es un Staphylococcus resistente, ¿no? Y si es una neumonía aspirativa, también ya utilizamos lo que son clindamicina, imipenem, amoxicilina clavulámica, ¿no? Entonces tenemos diversos esquemas, pero eso es lo principal que ustedes tienen que saber. Dentro de la prevención, para los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, el principal factor de riesgo va a ser que estén intubados, ¿no? Entonces tratar de que el paciente no llegue a la ventilación mecánica, ¿no? Con suerte podemos darle ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo. Va a disminuir hasta un 25% de riesgo. Hay un factor que es bien importante también para el desarrollo de intrahospitalarias, que es el reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, solamente elevar la cabecera a un ángulo de 45 grados a más nos puede reducir hasta un 80%, por ejemplo, del riesgo de sufrir traslocación bacteriana, con lo que se desarrolla neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta del tema, alguna duda? Al parecer no, doctor.
Ya está. Listo, muchachos. Entonces, si no hay dudas, ya pues, de acá nos vemos la próxima semana para el siguiente tema. ¿Ya? Eso sería todo Doctor, por hoy día. Ah, sí dime, le dime. quería, sí le quería preguntar, pero sobre la administración de oxígeno suplementario, si hay algún punto de corte desde cuando se empieza a dar. Por ejemplo, había leído que a partir del 95 de saturación y ya de acuerdo si necesita de alto o bajo flujo, dependiendo también si tiene menores porcentajes, se comienza a administrar. ¿Y hasta cuánto esperaría que recupere el paciente para quizá retirarlo? Sí, mínimo es, cuando un paciente ya está saturando 94, quiere decir que ya está yéndose a la falla respiratoria, ¿no? Entonces estaría indicado a partir del 94% de administrar oxígeno a bajo flujo nada más, por cánula binasal, 1 o 2 litros, ¿no? La decisión de retirar el oxígeno va a depender, sí, mucho de la saturación de oxígeno e idealmente de la presión arterial de oxígeno. Presión arterial de oxígeno mayor de 60, ya se le puede retirar el oxígeno, y la saturación de oxígeno mayor de 94, ya se le puede retirar el oxígeno, ¿ya? Ya, doctor, y en caso, por ejemplo, de un paciente que tenga una neumonía adquirida en la comunidad y esta pues salga quizá grave y que tenga criterios para hospitalización, ¿debería esperar tener los resultados quizá del agente etiológico para iniciar el tratamiento o ya se podía dar quizá un tratamiento de los gérmenes más frecuentes y si responde, de todas maneras se tendría que tomar o determinar el agente o simplemente continuaría con el tratamiento? No, normalmente las neumonías todas se inician de manera empírica, ¿no? Porque no sabemos el germen que está causando, ¿no? Se le inicia de manera empírica mientras va corriendo el cultivo. Una vez que sale el cultivo, y si el germen sale lo mismo, se continúa nada más. Y si sale diferente, se cambia el tratamiento, ¿no? Si es que el paciente no va bien, se puede rotar también el antibiótico, ¿no? A antibióticos más fuertes que tengan mayor amplio espectro, ¿no? Ya, doctor. Doctor, ¿y hay casos donde, por ejemplo, una neumonía adquirida en la comunidad, luego cuando se hospitaliza, puede sobreagregarse también una hospitalaria? Sí, también se puede agregar una hospitalaria, ¿ya? Son pacientes que ingresan por una ANAC, pero dentro del hospital se contagian de otro germen, ¿no? Entonces se rota el antibiótico, ¿no? Se hacen antibióticos más fuertes todavía. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, listo, muchachos. Ya, pues acá nos vemos la próxima semana. Estoy bien, doctor, hasta Ya, luego. hasta luego. Hasta luego, doctor, Gracias, gracias. doctora. Hasta luego. Hola, doctor.